Buen día, soy la maestra Caritina Ayala Morones y el día de hoy estaré realizando la presentación de mi tesis doctoral denominada La violación de derechos humanos en la detención en flagrancia en la ciudad de Tijuana, Baja California, con el apoyo o asesoramiento del doctor Manuel Gustavo Campo Muñoa, como parte del programa de doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral por parte de la Universidad IEXPRO. Como parte del capítulo 1, Fundamentación de la investigación de la presente tesis doctoral, me permito compartirles el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema podemos encontrar la violación de derechos humanos o violación de derechos fundamentales que se dan al momento de la detención en flagrancia. La detención en flagrancia delictiva es una herramienta importante en la lucha contra la delincuencia, lo que permite hacer una detención inmediata y oportuna de los sujetos activos del delito. Pero no debemos perder de vista que aunque esta herramienta nos permita hacerlo, los primeros respondientes o los elementos de las corporaciones policíacas han tendido a vulnerar los derechos de las personas al momento de la detención, abusando de los principios, protocolos y fuerza que es la adecuada que pudiesen implementar. Todo esto se debe a que en nuestra ciudad, aquí Tijuana, Baja California, existe un alto índice de personas que la habitan, por lo tanto hay un incremento de los hechos delictivos como tal. Debemos de recordar que hay una preocupación legítima por parte de los ciudadanos y los organizadores de los derechos humanos o protectores en el sentido de frenar estos actos de vulneración como tal. Por lo cual para la presente tesis doctoral se centraron en las siguientes preguntas de investigación. ¿De qué manera afecta a la impartición de justicia en Tijuana la inadecuada actuación de los primeros respondientes en los casos de detención en flagrancia? ¿Con qué frecuencia se presentan las violaciones a los derechos humanos en el proceso de detención en flagrancia delictiva en la ciudad de Tijuana, Baja California? ¿Y cuáles son las principales causas por las que las detenciones en flagrancia delictiva en Tijuana se consideran violatorias de derechos humanos? Lo que nos lleva a tener algunas variables dentro de la investigación, como que los habitantes del municipio de Tijuana, Baja California, pueden ser víctimas de la violación de derechos humanos ante una detención en flagrancia debido al aspecto del nivel cultural, social, económico, de vestimenta. También al ser un municipio, una zona de ubicación geográfica fronteriza, los ciudadanos en su mayoría sexo masculino se encuentran expuestas a las detenciones en flagrancia. Y bien, como hay una zona dentro de la ciudad que se focaliza por la pobreza, la delincuencia, el estatus social y cultural del nivel medio, bajo, económico, generando una falta de conocimiento y hasta cierta medida de inseguridad en la propia legislación. Debido a todos estos aspectos que yo les vengo compartiendo, se tiende a hacer la justificación, una necesidad real de poder realizar la presente investigación que conforma el tema de tesis doctoral en esta ciudad, debido a que Tijuana enfrenta desafíos notables respecto a la detención en la flagrancia delictiva, ya que es conocida por ser una ciudad fronteriza de proximidad inmediata con nuestro país vecino, los Estados Unidos. Y ante la alta densidad poblacional, existe una mayor frecuencia o índice en ser víctima de una vulneración de derechos al momento de ser detenidos. Aunado a ello, en el ámbito de seguridad pública, Tijuana ha sido una zona de riesgo, toda vez que hay una operatividad constante por organizaciones criminales que se dedican inclusive al tráfico de drogas, a la migración, entre otros aspectos. Y si a eso se le suma una falta de compromiso y preparación por parte de los primeros respondientes, pues tienden estos aspectos a poderse llevar a cabo o cometerse como tal. Por lo cual, como parte directa de lo que es un propósito general de investigación, podemos identificar cuáles son las principales razones por las que la detención en flagrancia delictiva es llevada a cabo por la policía en Tijuana, Baja California, violenta los derechos. Y como objetivos específicos, realizar un análisis exhaustivo de los registros de detenciones, identificando las posibles lagunas o ambigüedades que pueden contribuir a la violación de derechos humanos
Asimismo, conocer la información y capacitación de los agentes de seguridad personal, involucrando las detenciones en flagrancia para identificar las áreas de mejora y desarrollar programas de formación específico, y conducir un análisis detallado de los informes policiales homologados sobre las detenciones en flagrancia que resultaron en violaciones de derechos, identificando los patrones de actuación. Sin lugar a duda, un tema de bastante impacto. ¿Está bien? Dentro de la presente tesis doctoral se centraron en conceptos clave fundamentales para su realización e investigación, tales como son qué es un derecho humano, qué es una detención, una violación de derechos, la flagrancia delictiva, los procedimientos, los primeros respondientes o las autoridades correspondientes o competentes al momento de la realización de la detención en flagrancia. Por lo cual, es importante mencionar que González 2017 precisa que deben señalarse que el acceso a la justicia y el debido proceso son derechos y por lo tanto todas las personas lo tienen y no deben de ser vulneradas. Dentro de la Cámara de Diputados, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 146, 266 y 268 lo que es el acto de molestia. Y aquí también nos habla de una vulneración de derechos al momento que las autoridades no los respetan como tal. En el 146, en el artículo, se establece la cuestión de la flagrancia delictiva. Y por si esto fuera insuficiente, Hernández Barros nos habla acerca de el procedimiento que debe llevarse a cabo a través de la aprehensión, la detención y la flagrancia delictiva en México. Birbeck nos habla de la detención y violación de derechos humanos en contextos contemporáneos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en el artículo 1 la obligación de respetar los derechos de los ciudadanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha lanzado múltiples recomendaciones a diversas autoridades que forman parte de una vulneración de derechos humanos, garantizando la reparación del daño a través de las garantías de no repetición. Uristegui Ríos en 2022 nos habla acerca del estudio del informe policial homologado y la cadena de custodia, lo que ha sido un tema central o elemental para la realización de esta tesis y los resultados obtenidos. Carbonell y Salazar establece la reforma constitucional de los derechos humanos como un nuevo paradigma donde nos establece continuamente que todo derecho humano debe de ser respetado bajo la garantía de dignidad y protección. Asimismo, tenemos la Cámara de Diputados y tenemos dentro de lo que es nuestro máximo ordenamiento jurídico, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice todos los derechos que como personas nosotros tenemos, por lo cual una vulneración de ellos atenta contra un derecho fundamental y un bien jurídico tutelado. Parte de la presente investigación se contó con un paradigma de investigación mixto, abarcando la parte cuantitativa y cualitativa, toda vez que se buscó obtener información certera, real, del acontecimiento que se estaba suscitando, lo que nos llevó a arrojar un tipo de investigación explicativa y exploratoria. Desde el punto de vista explicativo se analizó el por qué se estaban dando estas situaciones directas de vulneración de derecho humano fundamental al momento de ser detenido. Y desde el punto de vista exploratorio se intentó encontrar información de fondo que nos llevara a arrojar una perspectiva de respuesta, ya que si bien el tema es bastante polémico y trascendental, ¿qué sucede con ello? La información se encontraba muy limitada. Así que se realiza la investigación a través de una población destinada específicamente en el municipio de Tijuana, Baja California, que cuenta con 2.157.853 personas, de las cuales los sujetos a los que se aplicó la presente investigación de trabajo de tesis doctoral va encaminado a únicamente a aquellas personas que habían sido víctimas de vulneración de derecho humano fundamental.
Y por si esto fuera insuficiente, se tomó como muestra la zona este de la ciudad de Tijuana, Baja California, que cuenta con una población de 1,365 habitantes, de los cuales iban a tomar como mínimo únicamente 50 personas, por lo cual que al momento de hacer la aplicación se tomaron en consideración 50 personas que nos sirvieron como muestra, a través de las cuales el muestreo era probabilístico y aleatorio estratificado, ya que estas 50 personas que formaron parte de nuestra muestra dentro del muestreo fueron seleccionadas únicamente centrándonos en aquellas personas que habían sido víctimas de violación de derechos humanos en la detención en flagrancia a razón de su vestimenta o su condición o aspecto físico y social, como tatuajes, piercing, ropa grande, que fueron abordados por los elementos de seguridad pública y fueron vulnerados dichos derechos. Es totalmente importante mencionar que se realizaron un análisis de método de datos a través del cual fue univariado en caso de las encuestas y en las entrevistas de profundidad, ya que los instrumentos aplicados para obtener la información fueron encuestas a personas que habían sido víctimas de la vulneración de estos derechos, entrevistas a los agentes aprensores o primeros respondientes, entrevistas a las víctimas, entrevistas focus group, así como el análisis metodológico de hechos de impacto en redes sociales, lo que nos llevó a obtener información relevante de la vulneración de los derechos. Dentro de los principales instrumentos fueron estas entrevistas y estas encuestas, que son los de mayor impacto, peso, a los que se obtuvieron la información continua o constante. Y dentro de lo que es los métodos de análisis de la información, tal como compartía, fue un método univariado que nos permitió observar de manera directa cuestiones o acontecimientos suscitados, así como también entrevistas, un análisis meticuloso o a profundidad, y por lo tanto para las observaciones cualitativas se siguió un patrón de una guía de observación o de cotejo basado en categorías y subcategorías. Ahora bien, como les vengo compartiendo, la detención en flagrancia delictiva en Tijuana ha sido un problema generalizado, por lo que es importante mencionar que al momento de realizar la presente tesis doctoral y la investigación correspondiente, me trasladé directamente a la zona este de la ciudad, a través de la cual pude realizar estas entrevistas, muestreos y técnicas de investigación a través de la encuesta y la observación. Por lo cual, al llegar y entrevistarme con las personas de esta estratificación social, empezamos a compartir cierta información determinada. Se llegó, se presentó, se les informó cuál era el motivo por el que se estaba realizando esta investigación, y hasta cierto punto con desconfianza, pero hubo una participación bastante adecuada por parte de estas personas. Empezaron a arrojar cierta información porque se sentían en confianza. Una vez que entablamos la comunicación, se les entregó la entrevista y se les fue realizando pregunta por pregunta a través de un material videograbado, que muchos de ellos no permitieron que saliera su rostro ni sus datos reales por temor a una represalia. Se les hizo entrega por escrito de la encuesta, que ellos pudieron responder con toda la libertad, y una vez que ya se tuvo toda esta información, se continuó de manera inmediata con la observación cualitativa a través de las listas o las guías de cotejo, donde pudimos observar que efectivamente la mayoría de ellos tienen una estratificación por su apariencia física o económica, inclusive hasta social, por la zona de conflicto en la que se pueden llegar a encontrar. Las entrevistas, las encuestas y la observación se aplicaron de manera simultánea, ya que
mientras que podrían ellos estar realizando su entrevista y dando respuesta a la misma, yo estaba observando de manera detenida cuáles eran las características de vestimenta, de vivienda, si portaban alguna perforación, algún tatuaje, su sistema o estado de limpieza, su proceso de socialización y comunicación. Y también cuando ellos estaban realizando la encuesta, esto nos arrojaba bastante información al respecto porque nos permitió, en particular a mí, observar de manera detenida y directa toda esta información, lo que me permite llegar a una reflexión de manera inminente y decir que la vestimenta y la apariencia física sí influye en la vulneración de derechos humanos fundamentales, lo que trae por aquí una serie de situaciones relativas a la vulneración que se centró en estos derechos debido a cómo me ven, me tratan lamentablemente. Sabemos que no nos encontramos ante un sistema de justicia perfecto y que se requiere de esta capacitación continua. Es momento de compartirles acerca del capítulo 4, que son los resultados, las reflexiones y las conclusiones. Y me permito compartirles que de los instrumentos validados y aplicados en la investigación, la verdad es que fueron muy desfavorecedores en el sentido de sus resultados. Me resulta un tanto increíble y hasta cierto punto desconcertante el tener que presentar resultados nada favorecedores para los estudiosos del campo litigioso. Para los abogados dedicados a la parte garantista y la protección de los derechos humanos, la verdad es que los resultados que obtuve fueron muy desconsoladores. Y es aquí donde me permito compartírselos. Con base a los instrumentos de medición aplicados o de investigación, se pudo determinar que en el instrumento marcado con el inciso A, correspondiente a lo que son las encuestas aplicadas a las víctimas de violación de derechos de una detención en flagrancia delictiva, desafortunadamente fueron mencionando y detallando aspectos relativos a la vulneración. Ellos solucionaron su conflicto de manera inmediata a través de aceptar el mal actuar de los oficiales o de los primeros respondientes. Coincidieron en que hubo una vulneración de derechos tremenda. De las 50 personas que fueron encuestadas, las 50 manifestaron que fueron víctimas de una violación de derechos, de alguna de las modalidades establecidas, entre las que predominaron que no hubo una lectura de derechos al momento de su detención, que no se les informó por qué estaban siendo asegurados, que se habían sido víctimas de violencia física, psicológica, a través de vejaciones y de humillaciones, que temían por su vida y que aunado a ello, pues había cambiado notoriamente la percepción que tenían de los cuerpos o las corporaciones policíacas. Hecho lamentable para nosotros como juristas. Dentro de lo que es el apartado o el instrumento B, que se refiere a las entrevistas, pues aquí hubo un poquito más de oportunidad de que ellos me manifestaran su sentir, ya que daba opción a una pregunta donde su respuesta podía ser libre, a través de los cuales estas entrevistas me permitieron realizar una exploración más profunda de las percepciones y experiencias de los afectados. Y con ella se denotó tremendamente la inseguridad y la desconfianza en los cuerpos policíacos, ya que de las 50 personas entrevistadas manifestaron haber sido vulnerados sus derechos y que de acuerdo a esa vulneración habían sufrido de manera inmediata ellos y sus familias, toda vez que sentían esta parte de la coacción o la represión por parte de las fuerzas policíacas, en las que
se les había vejado, se les había humillado, habían recibido malos tratamientos físicos y psicológicos. En la entrevista se resultó que la mayoría de ellos habían recibido vejaciones, donde les hablaban con palabras altisonantes, disminuían su autoestima y que habían sido víctimas. A muy pocos de ellos se les había hecho una lectura objetiva de sus derechos. Ellos no conocían ni siquiera el motivo de la detención, lo que ha generado inseguridad y desconfianza, modificando su conducta al momento de percibir o de observar la presencia de las corporaciones policíacas cercanos a ellos. Finalmente, como anexo S, tenemos las entrevistas a los primeros respondientes oficiales de policía. Y aquí, curiosamente, las 5 personas que fueron entrevistadas, ellos manifestaron respetar los derechos de los detenidos al momento de la detención en flagrancia y conducirse con respeto, cuidado y esmero. Un hecho que resulta totalmente inverosímil, porque se pudo acreditar con las encuestas y las entrevistas que hay una desconfianza total y que sí hay vulneración de derechos, a pesar de que como parte de la aplicación de estos instrumentos y la investigación realizada, encontramos 4 denuncias nada más por tortura legalmente establecidas ante las fiscalías. Los policías todos respetaron los derechos, las víctimas a luce no se quejan de que sí fueron vulnerados. Lo que nos lleva como resultado de esta investigación a dar respuesta a nuestras preguntas iniciales. ¿De qué manera afecta a la impartición de justicia de Tijuana la inadecuada actuación de los primeros respondientes? Aquellas personas que son sujetas a un proceso y que fueron vulneradas sus derechos humanos fundamentales obtienen su libertad y muchas de las veces, si son responsables, quedamos en impunidad y vulneración de derechos ahora para la víctima o el ofendido. ¿Con qué frecuencia se presentan las violaciones a los derechos humanos en el proceso de la detención en flagrancia? Ya lo pudimos observar que con bastante frecuencia, porque de mis 50 entrevistados, los 50 manifestaron haber sido víctima de una violación de derechos. Entonces estamos hablando con una probabilidad excesiva que la frecuencia va en aumento o en incremento. ¿Cuáles son las principales causas por las que las detenciones en flagrancia delictiva en Tijuana se consideran violaciones de derechos humanos? Muchas de ellas son cometidas por infracciones, ni siquiera había sido un delito, pero al hablar de una flagrancia delictiva se construyó debido a que al cometer la infracción y ser revisado por el primer respondiente o por la autoridad preventiva, encontraban la comisión del delito y vulneraban sus derechos desde la incomunicación, de no permitirles informar que estaban siendo detenidos, desde la inspección a la revisión a su persona o a sus pertenencias. Aunado a ello, la parte de lo que es el maltrato físico o psicológico, lo que me permite tener como resultado y conclusión que la inadecuada actuación de los primeros respondientes en los casos de detención en flagrancia afecta de manera significativa la impartición de justicia. Hace una contaminación de evidencia, un proceso, vulnera, sanciona, pone en peligro a la vida de las personas. La violación de los derechos humanos en las detenciones en flagrancia ocurren, tal como ya se los compartí, con una frecuencia preocupante y se consideran violatorios de derechos humanos debido al uso excesivo de la fuerza, la falta al debido proceso y sobre todo las detenciones arbitrarias, inclusive la fabricación de los delitos. Y esto se debe a muchas de las veces o las ocasiones a la falta de capacitación adecuada de los primeros respondientes o de quienes generalmente operan y desconocen el propio proceso. Situación que también agrava, porque se agrava debido a la sobrecarga, a las limitaciones de los recursos por parte de nuestro sistema judicial aquí en el municipio de Tijuana. Habiendo realizado la presentación de esta tesis doctoral, puedo concluir que la vulneración de los derechos en la flagrancia delictiva va a estar presente mientras que no se capacite y se logre una adecuada aplicación con justicia, equidad y respeto, no solamente a los derechos humanos, sino también al debido proceso. Como doctorante en Derecho a punto de obtener el grado de doctor,
Reitero el compromiso social y profesional para la comunidad jurídica y la comunidad social. Me despido, soy la maestra Caritina Ayala Morones.